Nombre de la sexta edición de la Conferencia Iberoamericana en Sistemas Cibernética e Informática, les quiero dar la más cordial bienvenida y quiero presentar a la doctora María Dolores García Perea. Ella viene del Instituto Superior de Ciencias de Educación del Estado de México y también es investigadora en educación y autora de varios libros. Es miembro de la Red Iberoamericana de Pedagogía y de la Red Internacional de Filósofos de la Educación. Su ponencia, que es la primera de la sesión de hoy, es las prácticas profesionales del investigador educativo, paradojas y utopías. Bueno, Gracias. pues, sin más preámbulos, pues voy a iniciar con mi trabajo, ya está el título, y el objetivo del trabajo es analizar el papel del investigador educativo en México, pero a partir de las prácticas profesionales que realiza en la institución donde trabaja o en otras instituciones donde está inscrito laboralmente. Los aspectos que voy a desarrollar están colocados en la presentación y por primero voy a trabajar el tema del investigador educativo a partir de estos 4 aspectos y por último termino con las prácticas profesionales para terminar con el tema de la discusión sobre las paradojas y las utopías. Pues inicio por el tiempo que hay. Lo primero que les digo es que sobre el investigador educativo hay muchas expresiones, ya sea a favor o en contra. Y generalmente quienes los expresan son los estudiantes, los directores o hasta en muchas ocasiones hasta los propios colegas. Por ejemplo, es muy frecuente escuchar en los estudiantes en decir que el investigador educativo es un experto, pero también suelen decir que es un intolerante, que es un simulador. Esto a mí me parece muy interesante porque el investigador educativo es un actor educativo paradójico, porque se le apuesta mucho a la profesión que realiza, pero también al mismo tiempo se le critica porque hacer investigación es una de las profesiones más complejas, desde su estructura hasta sus productos. Entonces, para iniciar mi presentación, presenté este cuadro de las expresiones que yo he escuchado durante más de 20 años en los estudiantes. Me parece interesante ver estas 2 caras sobre la personalidad, la manera de ser, la actitud y hasta la ética profesional del investigador. Son 2 polos extremos que a veces llegan a unirse porque se califica al investigador de un modo negativo en una área, pero a veces se le califica de manera positiva en otra área. Bueno, pues ahí está, tratando siempre de argumentar estas paradojas, estas posturas extremas, también los encontramos en los grandes filósofos. Por ejemplo, en la parte final anoto que si bien el trabajo del investigador es un trabajo intelectual, Platón decía que los intelectuales éramos modestos, precisamente porque se reconocía que no sabíamos, pero Platón dice que no. Platón en sus diálogos dice que hay una actitud de arrogancia. Entonces son inevitables las expresiones que hay a favor o en contra sobre el trabajo que realiza el investigador educativo. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar algunos atributos que hacen que el investigador educativo sea un actor educativo importante, relevante para el sistema educativo mexicano, en el caso de México, pero también para todo el país. Por ejemplo, uno de ellos es que un investigador tiene que tener cierto nivel de estudios, ¿sí? El otro es que generalmente se aprecia más a los investigadores que hacen estudios en el extranjero. Y el nombramiento. Yo creo que esta es la parte un poco delicada porque en las instituciones educativas están colocando muchos requerimientos para que se otorgue el nombramiento de investigador, sobre todo por el sueldo, por la percepción económica que reciben y por el tipo de trabajo que están realizando. Pero en mi caso, lo que más me interesa sobre el investigador educativo es que esta persona que es contratada para hacer la investigación educativa tiene un dominio de conocimiento, tiene que tenerlo en diferentes campos del saber, pero también tiene que ser reconocido siempre por el otro. Pero además, este personaje es importante porque da confianza, porque se sabe que los juicios que externa son veraces
y además tiene un nivel de competencia distintos a otros actores educativos. Otro elemento más que yo quiero destacar aquí, porque son muchos aspectos lo que caracterizan a la figura del investigador educativo, es que es una persona autodisciplinada, que continuamente está en procesos de actualización y se está superando. También es una persona autocrítica. Cuando digo autocrítica, no significa solamente que está de criticón, sino que hace propuestas para resolver algunos problemas educativos. Y sobre todo que tiene una postura ética, en el sentido de que no lucra con el conocimiento, porque el conocimiento no es de nadie, es de todos los que quieran acceder a ella. En el siguiente acetato que elaboré, otro elemento que quiero destacar del investigador educativo es que este personaje, este actor educativo, tiene una autoridad. Pero cuando entramos al campo del concepto autoridad, descubro que hay muchas autoridades. Entonces, ¿a qué autoridades me estoy refiriendo? Por eso en este acetato les estoy colocando 4 propuestas sobre autoridad de autores distintos. Por ejemplo, Vygotsky se mueve en el campo de las matemáticas, Gadamer es un filósofo de la hermenéutica filosófica, Weber es un sociólogo y Fromm es un psicoanalista. Lo que quiero destacar aquí con esta diapositiva es que un investigador tiene que caracterizarse porque tiene varios tipos de autoridades, pero una de ellas, que considero que es la más importante, es la autoridad epistemológica, que tiene que ver con el conocimiento y con la aplicación de conocimiento. Pero tampoco no podemos omitir que también tenemos una autoridad deontológica, porque somos ejemplo para los futuros investigadores, pero también tenemos una autoridad tradicional y una legal. Sobre ello podemos hablar mucho, pero no nos da tiempo. Entonces me voy a seguir con la siguiente. ¿Qué se requiere para que una persona pueda recibir el nombramiento de investigador educativo en México? Y me imagino que también en otros países. Solamente he colocado algunas porque me parece que son aspectos relevantes para poder entender las prácticas profesionales polémicas del propio investigador. 1, tiene que ser un líder intelectual. No es cualquier persona, es un líder, porque maneja conocimientos, hace críticas al Estado, impulsa valores, crea empresas, forma a los estudiantes, etc. Pero en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa se han colocado 2 elementos más. 1, que es un investigador, para que sea reconocido como investigador educativo, tiene que convertirse en un agente de la investigación educativa. Y ahí es donde muchos de los investigadores nos quedamos un poco paralizados. ¿Por qué? Porque tenemos que producir. Eso es inevitable, pero también lo que escribimos tiene que influir al campo de la investigación educativa y sobre todo que tiene que afectarse él mismo, que en otras palabras significa que tengo que estarme formando a partir del conocimiento que yo mismo construyo sobre cierto tema. Para Bourdieu, un investigador tiene que tener un capital cultural que está relacionado con los grados de estudio que realizan escuelas de su país o en otros países, en la publicación de sus artículos, de sus libros, pero también de este poder simbólico, de este valor que se le asignan a otras personas. Entonces, con esto quiero decir que el investigador educativo no es cualquier persona. Es una persona que tiene una trayectoria que la ha estado construyendo paso a paso, con esfuerzos, a veces con obstáculos y a veces con facilidades. Pero es una persona que hace camino al andar, con esfuerzo, con entusiasmo, aún de todos los golpes que pueda recibir por el carácter político, económico, social, sindical, etc. En el siguiente acetato paso al tema de las prácticas profesionales. En los años 50, en los años 30 todavía en México, el investigador se caracterizaba porque construía conocimientos. Sobre todo
se le daba mayor peso al investigador que estaba en el campo de las ciencias exactas. Estaba en el laboratorio. Se pasaba su vida en el laboratorio. Es más, no tenía ni vida social porque estaba en el laboratorio. Pero a partir de la institucionalización de la investigación educativa en México, la figura del investigador educativo adquiere cierta relevancia, porque no solamente es el encargado de construir conocimientos para resolver la problemática educativa que vive México en su sistema educativo, sino que además adquiere nuevas funciones que tiene que desarrollar. En este acetato que les he colocado en forma de flor, trato de describir varias de las prácticas profesionales que tiene que desarrollar este actor educativo, porque su labor no solamente se centra en su computadora, no solamente se centra en el aula donde imparte clases y forma investigadores, sino que su propia interpretación sobre el mundo, sobre la construcción de conocimiento, sobre la manera en que ordena estas interpretaciones que hace sobre fenómenos educativos, tiene que impactar a la sociedad. No puede quedarse encerrado en la cúpula del aula, tiene que salir. Entonces, mi idea fue en señalarles de que las funciones o prácticas profesionales que realiza el investigador educativo no son nada sencillas, porque tiene un radio de extensión bastante amplio. Por ejemplo, trabaja como mediador, claro, entre las autoridades, que son las que toman las decisiones, con la masa del profesorado y de los estudiantes. Es un científico, claro que sí, porque su práctica tiene cierta rigurosidad, tiene pasos, teorías, metodologías, epistemologías. Aquí hasta cuando estaba elaborando el acetato me dio risa porque escribí la palabra intendente. ¿Cómo que el investigador educativo es un intendente? Pues en ocasiones lo es, porque las instituciones no hacen el aseo. Yo, por ejemplo, todos los días llego a limpiar mi aseo, a barrer y a trapear, para que las condiciones donde trabajo sean las más adecuadas. Pero vean, yo al elaborar esto me quedé reflexionando de que son muchas las tareas que hacemos, claro, y faltan más. Faltan muchas más, pero que a manera de ejemplo y como una estrategia de polemizar y llevar a la palabra paradoja a la palabra utopía, se me hizo importante señalar algunas de ellas. ¿Sí? Porque el investigador educativo es una persona que se distingue de otras, no solamente por el saber que tiene, sino por ese sentido de condición humana hacia la cultura, hacia la otredad, hacia la sociedad, hacia esa necesidad de no ver las cosas con sentido económico, sino de apoyar siempre a la sociedad. Bueno, pues lo que puedo decir es que la práctica profesional que tenía el docente en los años 50 es amplia, diversa, polémica y a veces imposible de realizar, pero de una u otra forma continuamente la estamos realizando. Aunque algunos investigadores digan, no es cierto, yo no soy intérprete. Claro que eres intérprete. Lo más interesante de esta práctica profesional que realiza el investigador es que cada una de estas actividades tiene sus propias características, tiene sus propios indicadores, tiene su propia logística, tiene su propia mecánica. No la voy a abordar porque eso sería muy extremoso. Y el objetivo solamente es ver cómo las prácticas profesionales que se realizaban en los años 50 se han incrementado por la presencia de las tecnologías. Entonces, eso hace que su profesión sea mucho más compleja, mucho más polémica y mucho más utópica en el sentido negativo. Imposible de realizar todo. Es un ser humano. Al fin y al cabo, el investigador educativo es un ser humano tan vulnerable como lo es todo ser vivo. Bueno, pues paso a la siguiente. Entonces, estas son, solamente para matizar, algunas de las prácticas profesionales que realiza el investigador en lo que le llaman muchos autores el espíritu de la sociedad industrial. México está pasando por un momento de transición interesante, está pasando de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial.
a la sociedad del conocimiento, a la sociedad de la información, a la aldea colectiva. Está pasando, entonces, ahorita en México hay una serie como de redes, de reconfiguración, de reestructuración, que hace que la práctica del investigador sea mucho más compleja de lo que era. Insisto, desde mi punto de vista, la práctica profesional del investigador en la sociedad industrial es compleja. Construir conocimiento es muy complejo. Por ejemplo, en este acetato traté de colocarles algunas de las actividades que tiene que realizar el investigador realizando la investigación o para construir conocimientos que he recuperado de autores, pero también de la experiencia que yo he tenido por más de 28 años trabajando como investigadora. Y sé que realizar las actividades de investigación no es nada fácil, sobre todo cuando las instituciones no cuentan con la infraestructura pertinente para poder hacerla. Por ejemplo, el Internet. En el lugar donde yo trabajo es un lugar donde nos esforzamos por hacer investigación. El problema es que a cada rato el Internet se cae. Ay, perdón. Entonces, en los siguientes acetatos les dejé también algunas tareas. Me las voy a saltar porque, insisto, cada práctica profesional que realiza el investigador es compleja en sí misma. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero como ya me quedan 5 minutos, me voy a la última de las diapositivas que elaboré. Si tenemos en cuenta que el investigador ya tenía muchas prácticas profesionales que realizar, con la tecnología, sobre todo aplicada a la educación, su práctica profesional se complejiza mucho más, porque ahora el investigador tiene que ser empresario. Aquello que construye, que organiza, tiene que venderlo para poder sacar alguna plusvalía. También tiene que convertirse en un tecnólogo. De alguna manera ya era un trabajador de conocimiento, pero ahora también tiene que asumir el papel de un trabajador manual, que generalmente el trabajador manual es muy criticado por su carácter tan monótono y tan mecánico. Pero al final el investigador también tiene que hacer eso. Ahora, se habla también de que el investigador tiene que convertirse en un gerente del conocimiento. Y yo creo que ese es uno de los problemas que más tenemos, porque hasta este momento la mayoría de los investigadores hemos trabajado de manera individual. No queremos hacer trabajo multidisciplinario, pero la realidad nos ha enseñado de que solamente en trabajo colectivo, trabajando con otros, podemos avanzar más. Por eso me gusta venir aquí, porque aquí hay un trabajo multidisciplinario, donde da cabida a todo. Y esto es lo que tenemos que aprender esos investigadores de antaño, con esa mirada individualista que nos enseñaron. Tenemos que aprender a gerenciar el conocimiento. Y el Internet, las herramientas tecnológicas, es una de las mejores vías para gerenciar el conocimiento. Ahora falta luchar contra esos esquemas mentales que algunos de nosotros tenemos porque queremos seguir trabajando de manera individual. Ya no podemos trabajar de manera individual. Tenemos que hacer equipos. Y para poder convertirnos en esta nueva figura que es una persona que construye conocimiento, que hace el conocimiento suyo, pero que además imprime un sello particular que pueda beneficiar tanto a él como a las personas que le rodean. Estamos en una sociedad actual. No podemos quedarnos en solamente sacar rasgos económicos. Publico mi libro para venderlo y sacar ganancias. No, yo creo que esa no es la idea. No es convertirnos en empresarios, sino asumir la postura de empresario, sin olvidar que el conocimiento es el activo más importante, después de la salud, de la vida, que permite el desarrollo de la sociedad. Pero también colocar a ese conocimiento en un nivel plus, que permita el logro de mejores condiciones de vida, no solamente en cuestiones materiales o de infraestructura, sino también de las emociones, que es algo que se ha escapado al Internet, a las tecnologías. Cómo manejar las emociones, que es algo indispensable y que ha creado más problemas.
Y bueno, en los últimos acetatos traté va a estar en el artículo que voy a escribir cuáles son las características del empresario, del trabajador de conocimiento, de la gerencia del conocimiento. Solamente quiero terminar por el tiempo. ¿Cuál sería la paradoja? ¿Qué va a hacer el investigador? ¿Construye conocimientos o trata de vender lo que ha construido? Es algo difícil de tomar control, pero al final ya muchos de nosotros ya aprendimos. Yo, por ejemplo, yo ya sé que soy una impresora de microempresa, que soy mí misma, pero tenemos que buscar que nuestros conocimientos se extiendan a través de la venta de algunos productos, ¿no? Que son los libros y utopías. Las instituciones educativas nos están exigiendo que nos convirtamos en empresarios, construyendo, por ejemplo, las plataformas de educación en línea. Pero yo me digo, hay que tener mucho cuidado. Estos cursos en línea que se están dando, claro que están actualizando a una población mayor de estudiantes, pero la pregunta es, ¿dónde queda la formación? Una cosa es la formación de discusión presencial, continua, paulatina y consecutiva, y otra cosa es los productos que se están formando a través de las plataformas en línea para la educación. Y en México, lamentablemente, y me da mucha tristeza, hay doctorados que se hacen en un año a través de un software que dura 100 horas. Sí, es lamentable, por eso pienso que la función del investigador educativo está lleno de paradojas, de utopías, pero su papel sigue siendo tan importante y relevante para la persona, para la sociedad y para nuestro mundo. Muchas gracias.